I was running way before. Maybe we're not going with this. Buenas noches, Perico, ¿qué tal? Déjame compartir un poco. Ya. Compartir lo más que pueda acá. Tan, tan. I just died from here. A ver si me deja compartir. Héctor, Oscar, buenas noches. Estaba mirando la directa de Aldo y me quedé con ganas de participar, pues me llegaron las 9 y tuve que venir para acá. Porque es que toca, no sé qué le pasa a esta cosa. Toca pues hablar los temas, pero que Aldo se está extendiendo mucho con este muchacho, está interesante y todo, pero necesito, me voy a quedar sin mi directa esta noche y quería haber hablado precisamente los temas que él estaba tocando ahí. Oscar, hola, precisamente los temas que estaba tocando Aldo, por lo menos los que estaba tocando cuando ya sale Fred. Hola Eduardo, por favor compartan. Por favor compartan. Pues sigue por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, por aquí, por aquí. Es que me aparecen más gente para compartir. Alexander, buenas noches, Alexander. Tú. Saludos, señor. Saludos, Arturo. Arturo, coño, hacía rato que no te veía por las redes, Arturo. Hacía rato que no te veía, hombre. Estás perdido. Sergio, ahí te vi en lo de Aldo. Estaba esperando para conversar con Héctor. Yo quería hablar hoy un poco del concepto de oposición en Cuba. A ver, puede parecer un poco así como vamos a hablar de oposición, si tenemos que comenzar a hablar de oposición. Y mira, el problema es que esas son cosas que realmente para mí son falsas crisis, o crisis quizás como, mira, hay un viejo proverbio que yo digo que el socialismo en Cuba creaba los problemas para después resolverlos heroicamente, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque te pueden crear un problema como el de la alimentación y después te lo resuelven heroicamente y tienes que darle las gracias. Es como hay un dicho por ahí, te parten las patas y después te dan las muletas y tienes que darle las gracias por las muletas, ¿no? Entonces no sé si son los pebuelos sucios o qué. Entonces pues se me viró esto, se me volteó. Buenas noches, Arturo. Hoy hay que tener cuidado a veces con las exigencias que tenemos con el gobierno. Porque yo digo, de pronto te las cumplen y te convierten en un seguidor de ellos, ¿ves? ¿Por qué? Porque te cumplieron lo que le pediste. Entonces siempre hay que tener ese documental que hay por ahí que dice, cuidado con lo que pides porque te lo pueden conceder. Aburrir la misma, porque creo que es 283, Sergio, no estoy seguro, pero si no es 183 es 283, creo que termina uno de los 200, ahora no estoy claro, podría buscártelo ahí. En la actualidad sí, hay no sé si ya habrán pasado completamente de una constitución a la otra, pero sí, yo diría que hay 3, porque es que la del 40 no la han quitado. No han quitado la del 40 y entonces pues sucede eso, ¿eh? O sea, la del 40 legalmente no se quitó. Simplemente no vale, pero no vale porque ¿cómo se dice eso? La ultrajaron.
Entonces hay que tener cuidado, pero ellos no se miden creando problemas, de eso viven. Sí, claro, ellos te crean muchos problemas, después los resuelven y ya, y te mantienen, pero no logras concentrarte en una lucha determinada porque te vuelven la vida una bola de problemas. Miren, Aldo estaba tratando ahí en su directa, que todavía debe estar por ahí, el problema de... Vaya, trató muchas cosas, ¿no? Le dedicó mucho tiempo a los Elpidios. Pero el primer día que yo hablé con Aldo, la primera vez que yo hablé con Aldo, en una directa, recuerdo que yo le dije, mira Aldo, yo estoy interesado en una oposición, pero yo estoy interesado, hola Eduardo, yo estoy interesado, recuerdo que fue la primera frase que yo le dije a Aldo, estoy interesado en una oposición inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero salir diciendo todos los días por ahí qué cosa más grande, hasta cuánto vamos a aguantar esto, el pueblo de Cuba aguanta, son unos abusadores. Miren, la naturaleza del alacrán es picar. Ya, es ese famoso cuento del alacrán y la rana, que la rana está cruzando el alacrán en el río, y el alacrán a mitad del río pica la rana y se van ahogando los dos, y la rana le dice, pero ¿por qué lo hace? Ahora nos moriremos los dos. El alacrán dice, es que esa es mi naturaleza, eso es lo que yo hago. Entonces, por un lado, estamos, ¿no? Y me voy a incluir, aunque yo no lo hago, pero me voy a incluir. Estamos haciendo todo este tipo de críticas y opiniones rápidas del gobierno, de que son unos abusadores, de que son unos ladrones, de que son unos dictadores, y lo hacemos con cualquier ejemplo, y ponemos la cola al pollo y lo decimos, y ponemos la guagua y lo decimos, y todo lo que ponemos y lo decimos, como para convencer a los demás de que eso es cierto. No hay que convencer a nadie. La naturaleza del alacrán es picar. La naturaleza de ese sistema es ser lo que es ser así como es. Esa es su naturaleza. El día que ese sistema no sea como es hoy, no esté en esos abusos, esas deficiencias, el día que ese sistema no sea así, pues ya no va a ser ese sistema, va a ser otro. Entonces, la naturaleza, recuerden siempre, la naturaleza del alacrán es picar. Esa es su naturaleza. La naturaleza del régimen cubano es mantener al pueblo como está hoy. Esa es su naturaleza. Entonces, esa es la naturaleza contra la que hay que luchar. Hay que luchar contra toda la naturaleza de ese sistema. No contra el problema del pescado, del pollo, del agua, de esto, de lo otro. Eso se le deja a los barrios, a los CDR, a las personas que tienen que continuar la vida, el día a día. Nosotros los que estamos un poco más a la distancia tenemos que tratar de ver el sistema como un todo y tratar de resolver el problema como lo que es un todo, es un problema sistémico y hay que resolverlo. Y tenemos que, a nosotros no nos está afectando la falta de agua en La Habana Vieja, a nosotros no nos afecta el pescado, no sé por qué la gente se dedica a hablar de eso. A nosotros no nos afectó el pollo, no nos afectó el avestruz, nada de eso nos afectó. Entonces, ¿por qué estamos metidos en esos problemas? Nosotros tenemos que ir más allá que eso. Nosotros tenemos que plantearle al pueblo el verdadero problema más allá de esas escaseces, de esos abusos policiales y de esos discursos o de esas estupideces que a veces dicen las personas que nos conocen, que comentamos sobre Cuba, ¿no? Y me voy a incluir aunque no lo hago. Siempre piensen en eso. Cada vez que ustedes se vayan detrás de cualquier cosita de esta, del avestruz, de la jutía, cada vez que se embullen a hablar de eso, recuerden siempre, esa es la naturaleza del alacrán. Eso es lo que hace el alacrán. Ya, ese es el sistema. Ese sistema es así. Entonces, con estas cosas tienen que tener mucho cuidado. A mí me da placer, estoy viendo, desde que yo comencé a mover ciertas ideas, yo he visto que de una manera u otra han prendido las ideas de hablarle directamente al gobierno y acusarlos. Decirle, Raúl, tú eres un criminal, Mariela, tú eres una corrupta. Y estos discursos directos
ya se han dado. Se han dado estas manifestaciones donde se usan los símbolos patrios. Ya se comienza a hablar en algunos lugares de exigir la renuncia al gobierno en pleno. Entonces, en Cuba. Y por supuesto lo estoy mirando en las redes y me alegra mucho porque a veces suelto una de estas ideas y no recibo un feedback, no recibo, dime Whitney, y no recibo como una opinión para atrás, ¿no? Y a veces me da la impresión, o es muy bueno lo que estoy diciendo o es muy malo, o es una basura, o es algo bueno, y me quedo siempre con la pregunta. Entonces, la oposición. Yo les decía, la primera vez que yo hablé con Ardo Prado, que ni me conocía a él, ni yo lo conocía a él tampoco, yo le dije a Ardo lo siguiente: yo estoy interesado en hacer oposición, pero me interesa hacer una oposición inteligente. Y ese es el punto. A mí me interesa una oposición inteligente. En Cuba, para eso se hace como uno hace con la pesa. Usted sabe, cuando usted tiene una pesa que usted va a pesar cosas, usted calibra la pesa. La pesa puede tener ahí en el digital, puede tener, por favor, a quien invite a Aldo y podemos hablar por aquí. La pesa puede tener en el digital 10 libras. Usted la calibra y la pone en 0. Bien, en este momento, y después de mucho tiempo de oposición, y estoy hablando desde los años del Escambray hasta hoy, yo me he dado cuenta que hay que calibrar la pesa, hay que calibrar el sistema y hay que considerar que estamos partiendo de 0 en materia de oposición. Estamos partiendo de 0. ¿Y por qué les digo esto? El pueblo de Cuba no conoce a la oposición. Y si el pueblo de Cuba no conoce a la oposición, no hay oposición. Nosotros conocemos a la oposición de Cuba. El vecino de los opositores no los conoce. Y eso no es lo más grave. El problema es que los opositores no realizan un trabajo encaminado a captar más personas. Realizan un trabajo dirigido a salir en las redes, dirigido, como decía Whitney en algunas ocasiones, a crear presos políticos, dirigido a provocar alguna pequeña bulla. Y yo no le doy valor a eso. En el sentido opositor como tal, no le doy valor a eso. Yo le doy valor a una organización opositora que se organice, que avance, que capte miembros y que no la detecten. Que no la detecten en largo tiempo. Que la detecten cuando tenga 20.000 integrantes. Pero si ustedes son 3 personas y antes de que sean 4 ya ustedes los detectaron y ya le metieron a uno preso y ya provocaron que un vecino suyo esté preso, usted no es un opositor. Usted es un tonto. Usted es un tonto. Y usted es lo que está creando bulla ahí por gusto. Entonces, la idea mía siempre es que la oposición, o sea, no siempre, en este momento que estoy pensando las cosas, no con más sangre fría, no tenemos oposición. Y si la tenemos, es tal que podemos considerarla 0, y comenzar todo con nuevos criterios, con nuevas ideas. Es un poco loco comenzar a hacer oposición con los mismos criterios de los años 60, 70, 80. Para esas cosas el régimen está preparado. Ustedes no le van a sacar nada nuevo, opositores de La Habana, al sistema, si siguen con la misma lucha que han traído hasta hoy. Entonces, creo que sí la vamos a tener. El problema es que sí la vamos a tener. Ahora bien, yo pienso, miren, hay cosas que la gente se olvida, ¿no? Y, por ejemplo, yo sé que en La Habana hay grupos de oposición que no se conocen. Que ellos creen que están escondidos. No están escondidos, los están a desactivar todos. De jóvenes. Es una lástima, ¿ya? Es una lástima, pero sí los tienen controlados, los tienen penetrados. Y esto pasa establemente. Y son grupos que ni sé el nombre, sé que no es ninguno de estos, ni Rodiles, ni el otro. Son grupos de estos que a raíces de las redes sociales y están organizados. Y desgraciadamente no tengo manera de avisarle más que decirlo. Ustedes que están en La Habana, muchachones de 16, 18 años que tienen un grupo bueno, ya los detectaron y los van a coger. Tengan cuidado, desármense, desarticúlense. Entonces,
hasta que puedan volverse a articular. Yo no entiendo que un grupo opositor que tenga 100 personas se ponga a puramente hacer actividades de protesta, actividades de enfrentamiento al gobierno, cuando un grupo de 100 personas debe hacer mayormente actividades de captación, actividades de expansión de su alcance, expandir su alcance. Eso es lo que tiene que hacer un grupo pequeño de opositores de 20, 30 personas. Un grupo de 200 personas todavía está en el rango del grupo que necesita expandir su alcance. Entonces se están dedicando a chocar con problemas que lo que van a hacer va a ser dañarlos como grupo que apenas se está formando. Entonces, eso mismo pasaba con las manifestaciones que yo hablaba. Decía, la manifestación usted no tiene que hacerla para que el gobierno te vea. Quizás no tienes que hacerla ni para que la prensa o Facebook te vea. Tú tienes que hacer la manifestación para que un sector, un vecindario del pueblo, los escuche y puedan captar de ahí, el día siguiente o 3 días después de la manifestación, puedan captar 10, 20 personas de ese vecindario. No sé. O sea, yo no entiendo de que un grupo opositor a estas alturas tenga 300 personas. Si tenemos un grupo opositor con 300 personas y se quiere declarar un grupo opositor, ustedes no están oponiéndose a nadie. Ustedes creen que a un régimen como ese, con el sistema de inteligencia que tiene ese régimen, ustedes lo van a enfrentar con 300 personas. Ustedes necesitan 300.000 personas. 300.000 personas, no 300. Entonces, lo que están haciendo es bullita para las redes sociales. Sin contar que la más de las veces no quieren crecer. Ustedes no quieren crecer. No sé si es un problema financiero, no sé lo que es. No quieren crecer. Y se han como que reconciliado con esta idea de ese tamaño, de esa magnitud. Entonces, se han reconciliado con eso. No sé si, ya decía, no sé si es un problema económico, no sé si es un problema de capacidad de lucha, que ustedes quizás tengan miedo de llegar a tener la magnitud esa de 300.000 personas. Pero hay otro aspecto, es que el pueblo no los conoce. Y la mayor parte del pueblo que los conoce, una gran parte, pues no tiene buenas opiniones de ustedes, los opositores que hay hoy en Cuba. Por eso es mejor resetear el sistema, considerar que no tenemos nada y comenzar a partir de ahí. La otra cosa que deben pensar los opositores en Cuba es que ustedes no pueden crear un sistema de leyes paralelo para luchar. O sea, si ustedes van a luchar contra ese régimen, ¿ya? Tienen que luchar, desgraciadamente, dentro del sistema de leyes por el que ellos se rigen. Y no hay un sistema de leyes que no te dé la brecha, que no te dé el caminito para tú meterte por ahí. No existe. No es posible. Hacer eso no es posible. El único sistema legal que te mantiene a ti como él quiere, es el sistema legal que te pone detrás de una reja. Mientras tú no estés detrás de una reja y tú estés en la calle, siempre hay un caminito legal por el que tú puedes moverte con más o menos riesgo, en dependencia del sistema. Pero no puedes crear un sistema legal paralelo, por muy justo que tú creas que sea, por muchos derechos que tú crees que tengas. Si creas un sistema paralelo, pues no te va a proteger ese sistema. Por lo tanto, cualquier cosa paralela fuera del sistema legal cubano es lo que se considera clandestino y debe mantenerse clandestino. Y de las cosas clandestinas, en las directas no se habla. En las calles no se dice. Las cosas clandestinas no están ocurriendo. ¿Ya? Pero si usted no es clandestino, entonces tiene que acogerse al sistema legal cubano, a ese reglamento disciplinario que hay ahí. Hay que estudiarlo y hay que buscar la manera de mellarlo, de encontrarle brechas. Entonces, no, el sistema
Grete, el problema es encontrarle las brechas. Actually more. Y las tiene. Increíblemente, yo siempre me agarro del artículo 3, ¿no? De que la soberanía radica en el pueblo. Eso se traduce como que el poder radica en el pueblo. Oh, no. Y que del pueblo emanan todos los poderes del Estado. Eso es fundamentalísimo. No lo han podido quitar, no lo van a poder quitar nunca. Oh, he's going for. Ese es el corazón de cualquier constitución. Porque esa es la definición del poder. Yeah, that's what I'm. Entonces, eso le da el derecho a los cubanos Stay close. de Stay close. exigir la dimisión del gobierno, exigir que el gobierno renuncie. Entonces, por ahí andan los tiros y ahí es donde los cubanos deben agarrarse. Mi otra idea muy fuerte respecto a la oposición en Cuba es que yo pienso que debe surgir en Cuba y nosotros apoyarla. No debemos crearla nosotros para transmitirla a Cuba, porque eso no va a funcionar. No va a funcionar. Va a funcionar si surge en Cuba y nosotros la apoyamos. No va a funcionar si la creamos nosotros y la llevamos a Cuba. Créanme que no va a funcionar. Pueden hacerlo. En definitiva, no cuesta tanto. Pueden hacerlo, pero no va a funcionar. No porque sea Cuba ni nada, ningún país va a funcionar eso. Entonces, mire, se toca mucho en las directas. Yo quiero un poco apartarme del tema de la oposición o de la creación de la oposición. Yo creo que ya las dos ideas fundamentales las he dicho, ¿no? Una es crear una nueva oposición que debe primero centrar su atención en el crecimiento, crecer como movimiento opositor. Y segundo, los movimientos pequeños, de pequeños grupos, que quieren ser más efectivos, quieren ser más contundentes, pues tienen que hacerse clandestinos. No tienen otra opción, señor, no tienen otra opción. Tienen que hacerse clandestinos. Si alguien lo quiere hacer, mi consejo es que lo haga clandestino. Hágalo clandestino porque legalmente no puede. Pero ya eso es a consideración de cada cual. Hay un argumento por ahí sobre que estaba tocándose ahorita en la directa de algo, es que el paternalismo del gobierno cubano. Miren, el paternalismo del gobierno cubano es relativo, o sea, esta superprotección del gobierno a todo el pueblo. Por favor, compartan. Si cada uno, somos 9, cada uno que comparte una vez, podemos lograr traer un poco más de personas. El paternalismo, el proteccionismo del gobierno con el pueblo, cuando yo te garantizo educación, yo te garantizo esto, eso es relativo. Realmente, el gobierno no le da nada al pueblo. Es el pueblo quien le da al gobierno. El gobierno no recibe del pueblo. El pueblo no recibe del gobierno, sino que el gobierno es quien recibe del pueblo. Lo que pasa es que en política no siempre lo que se ve, lo que se escucha es lo que es la realidad. Entonces el gobierno cubano se para y dice que garantizamos una educación, garantizamos atención médica, y no quiero hablar de las condiciones de las instituciones médicas, y no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de forma general. Vamos a ignorar la situación actual, que no se resuelve arreglando los hospitales, se resuelve cambiando el gobierno. Pero vamos a ir a los asuntos principales. Y es que el gobierno garantiza educación y el gobierno garantiza la salud. Bien. El gobierno se garantiza su propio bienestar. No le garantiza nada al pueblo. El pueblo es quien le garantiza al gobierno vivir como vive. La élite cubana vive como vive gracias a que el pueblo los mantiene. El pueblo es quien mantiene a toda esa gente. Esa gente no tiene dinero de ellos para garantizar estas cosas. El gobierno no tiene dinero del gobierno para garantizar la educación. El gobierno tiene dinero del pueblo para garantizar la educación. El gobierno tiene dinero del pueblo para garantizar la atención médica. El gobierno tiene dinero del pueblo para hacer cualquier cosa que decida hacer el gobierno. El dinero es del pueblo. Entonces,
Bueno, Marucci, mi opinión es que si surge aquí y la llevas para allá, mi opinión personal, no va a dar resultado. Ya, mi opinión personal es que si queremos que ocurra, debe ocurrir en Cuba, debe organizarse en Cuba y venir aquí. Organizarla aquí y llevarla allá, buena suerte. Es mi opinión, no tengo que tener razón, puedo estar equivocado. No quiero ponerme a filosofar de eso, ni explicar por qué. Yo pienso, un movimiento opositor organizado en Estados Unidos y llevado a Cuba está garantizado a fracasar. Es un problema de aceptación, es un problema de entendimiento y cosas así. Entonces, como decía, el gobierno no tiene absolutamente nada para darle al pueblo del gobierno. El gobierno, todo lo que tiene, todo de lo que dispone, cada céntimo, cada recurso, cada arma le pertenece al pueblo. No es del gobierno. Entonces, cuando, sobre la base de este principio, sí, por eso no sirven, por eso no son reales, por eso son rosas. Mondeja tiene razón, son rosas. Son creados en el exterior, no quieren expandirse porque no quieren compartir el dinero que reciben. ¿Ya? La oposición que hay hoy en Cuba no se expande, no cala en el pueblo. ¿Por qué? Porque son creados desde aquí, mantenidos desde aquí. Y no quieren entonces expandirse, porque eso sería, si reciben $20 mensuales, tendrían que dividirse. Cuando se multipliquen por 2 van a recibir 10. Cuando se multipliquen por 3 van a recibir 6, 50 y cosas así. Eso es para empezar. Sin mirar el aspecto legal. Nosotros realmente no tenemos problema ni con el pescado, ni con el agua, ni con nada de eso. Ellos son los que tienen el problema con el pescado y con el agua. Ellos tienen que crear el movimiento y nosotros ayudarlos. Si ellos no lo crean, que sigan pasando el trabajo que están pasando. Si ellos no se oponen a ese sistema que los está pisoteando, si ellos no arrancan y empiezan a exigir la dimisión de ese gobierno, pues que se queden aguantando lo que están aguantando. Así de simple. Así de simple, sencillito. Si ustedes no hacen nada en la isla, pues aguanten, sigan ahí en esa isla. Sigan ahí. No les hace falta que los ayudemos. Si a ustedes les hiciera falta que los ayudemos, que los ayudáramos, estarían haciendo algo en Cuba ustedes antes de que nosotros le dijéramos nada y le propusiéramos nada. Ya, así es de simple. Usted no ayuda al vecino que tiene el patio perdido hasta que usted no ve que el vecino agarra una chapeadora y comienza a chapear. Mi vecino tiene el patio perdido y ahí se va a podrir. ¿Cuándo yo lo ayudo? Cuando yo veo que él agarra su chapeadora y empieza a chapear, yo voy a agarrar la misma y voy con él. Si no, no. Si no, no. A mí, yo tengo pescado ahí, mira. Estoy tomando cerveza. No me falta. No soy tomador. Café, lo que yo quiera. No tengo vicio, pero lo que yo quiera lo tengo. ¿Qué necesidad tengo yo de estar inventando estilos y formas de lucha para personas que de por sí mismas no hacen nada? No, el pueblo de Cuba tiene que hacer. Tiene que hacer. No son ni niños ni niños de bebé, ni de biberón, ni nada de eso. Son un bando de gente que muy bien, ese pueblo de Cuba del que yo formé parte y que yo nací después de eso, salió a las calles a gritar paredón, paredón, y le cayó a huevazo a los que se iban en el 80 y todas esas pilas de cosas. Así que hoy, si quieren ayuda, tienen que empezar ellos. Ellos tienen que empezar. Nosotros vamos a hablar y vamos a filosofar y a hacer todas estas cosas. Las vamos a hacer. Cuesta bastante poco, pero tiene que empezar en Cuba. Yo tengo mi idea y la voy a exponer ahora. Yo pienso que la solución en Cuba, la lucha en Cuba, va a aprender y va a comenzar solo si se hace desde una óptica nacionalista. A ver si me entendieron. Si no prende una idea nacionalista cubana en la isla, no vamos a resolver el problema. A lo único que el gobierno cubano le teme, como mismo le temía el soviético, como mismo le temen todos los gobiernos dictatoriales, es a los sentimientos nacionalistas, porque movilizan a todo el pueblo. ¿Ya? Que no
que no incluye chauvinismo ni la xenofobia. Simplemente resaltar los valores nacionales, defendernos como nación y hacer valer el poder que tiene el pueblo como pueblo. Estas cosas que están sucediendo, como la cola del agua y todas esas cosas, siempre lo he dicho, conversen siempre, transmitan siempre, cubanos de la isla, donde quiera que estén, transmitan la idea que lo que hay es que cambiar el gobierno. Lo que hay es que cambiar el gobierno. Más allá de cambiar el gobierno, hay muchas otras cosas, ¿no?, importantes, sistema, constitución y todas esas cosas. Pero hay que dar un primer paso. Uno no aprende a correr antes de aprender a caminar, y uno no aprende a caminar antes de aprenderse a parar. Primero es aprenderse a parar. Después que te paras, pues das un pasito y es una fiesta, ¿no? Y das dos pasitos y es otra fiesta. Y así mismo tiene que hacer el pueblo de Cuba en este momento. Y no lo tiene que hacer no porque nunca lo haya hecho. Ya fuimos un pueblo con una constitución muy buena. Tuvimos varios periodos presidenciales donde se experimentaron los mecanismos democráticos y dio resultados económicamente, muy buenos resultados económicos y muy buenos resultados también. Fíjense que en el año 52 Cuba tenía un 27% de analfabetismo. En el 52, cuando Batista da el golpe de Estado, 53, da el 52, pero ya en el 53 fue cuando se hizo el chequeo de las Naciones Unidas. Y en el 58, en el 59 tenía un 18%. O sea, bajo esa tiranía de Batista, el analfabetismo en Cuba, porcentualmente, bajó de un 27 a un 18. ¿Ustedes creen que era porque Batista era bueno? No, no, señor. Era porque la Constitución del 40 siguió funcionando. Porque Batista dio un golpe de Estado, pero no quitó completamente la Constitución. La Constitución siguió funcionando en sus leyes más fundamentales, sobre todo económicas y estas cosas. Entonces, era un país que venía avanzando acorde a los niveles de desarrollo mundial, bastante, íbamos entre los primeros. Entonces, sí fuimos una nación cohesionada, fuimos una nación con una idea nacional, fuimos una nación así, como la que hace falta lograr ahora. Y de pronto decimos, ¿pero por qué tenemos que lograr lo que ya fuimos? ¿Por qué no somos lo que ya fuimos? Hay muchos mecanismos que trabajaron en convertir al cubano de la isla y a nosotros en lo que, y a nosotros si nos hubiéramos quedado en lo que son hoy los cubanos de la isla. Llama la atención el hecho de que la revolución de Fidel Castro, que yo no la considero una revolución en el sentido clásico, en el sentido clásico de la revolución, o sea, técnicamente no fue una revolución, llama la atención que ocurre apenas 14 años después de la derrota del fascismo. Hay muchos elementos fascistas en la formación y en el dominio poblacional, en el dominio de las masas en Cuba. Hay otros elementos ocultos que no los voy a tratar hoy. Recuerden que los alemanes, les voy a recordar esto, los alemanes cuando huyen en el 45 se refugian en el cono sur americano, o sea, los que no vinieron para Estados Unidos, científicos, qué sé yo, se refugian en el área de Argentina, Bolivia, Chile, en la Patagonia. Increíblemente. Y no voy a seguir desarrollando la idea, pero más o menos los que piensan un poco, recuerden que estos elementos fascistas se instalaron en el cono sur de América Latina. En Cuba, no creo que Cuba, teniendo la posición geográfica que tiene y teniendo la enorme influencia que tenía Estados Unidos, que tenía Cuba en Estados Unidos y Estados Unidos en Cuba, haya quedado fuera de la influencia de estos elementos post-nazismo, ¿no?, de elementos fascistas
que de alguna manera tuvieron que ver con la política cubana de los años 60. Esto es una idea muy seria, es bien seria, es algo en lo que no se ha trabajado todavía, no lo voy a seguir desarrollando. Yo sé que alguien me está mirando ahí cruzando los dedos para que yo no hable, pero tenemos algo, esa revolución cubana, esa falsa revolución cubana, tuvo algo que ver con el fascismo alemán. Los actores de esa revolución tuvieron algo que ver con sanguinidad, vamos a decir con sanguinidad con los fascistas alemanes. Y esto ya es más serio. Esto ya es más serio porque probablemente ni Raúl Castro lo sepa. Entonces, lo que les quiero decir es que Fidel fue un seguidor muy fiel. Fidel fue un seguidor muy fiel de Hitler. O sea, la gente dice que Fidel era marxista. Por cada una vez que él se leyó algo de Marx, que no leyó mucho según él mismo, él se leyó 3 veces el mismo libro de Hitler. Y la historia de cómo Hitler... hay muchas similitudes, señores, hay muchas similitudes. Hitler, una de las cosas que hizo en el año 33 fue... Disculpen, me están mandando mensajes. Logró que la Constitución de Weimar, que era la que estaba en Alemania, le diera a él el poder de legislar. Él obtiene en el 33 el poder de legislar. Cuando muere el presidente alemán en el 34, pues Hitler ocupa los dos mandos y rompe el balance de poderes. Entonces, es lo mismo que hace Fidel. En el 59, Fidel cambia la Constitución del 40 y obtiene el derecho de legislar. Cuando obtiene el derecho de legislar, pues igual se queda rompe el balance de poderes también, pone la ley esta fundamental y toda no menciona más la Constitución del 40, la deja de aplicar por completo. Pero básicamente a mí me asombra la similitud que tiene Fidel con Hitler. Y sí, Sergio, Fidel es de la orden de los jesuitas. No sé, Marucci me hablaba de este libro de el soviet caribeño. Podrá el hombre decir mucho de lo que le dé la gana, pero el marxista de la edad de Fidel, en la época de Fidel, no era Fidel. En esa época, ser marxista, estar imbuido en el estudiantado cubano, significaba mucho. No creo que ni siquiera Raúl Castro lo fuera. Raúl Castro se involucra en todo este movimiento del Festival Internacional en el 52, de la Juventud de los Estudiantes, va a Praga y todo eso, y a Moscú. Lo hace porque Fidel se lo pide. O sea, yo más bien creo que ya Fidel, quizás alguien le dijo al oído, ¿no? Manda a tu hermano para allá. Porque hay un momento, ¿no? En estas locuras de Fidel, en este corre para allá y corre para acá y métete aquí y haz aquello y haz lo otro. Hay un momento en que él comienza a actuar como si tuviera un libreto bien determinado. Miren, hay personas que en la política uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando actúan siguiendo un libreto y cuando no actúan siguiendo un libreto. Eso es lo más visible. Ustedes pueden sospechar que fulano es de la seguridad o que el otro es de la KGB o 40 mierdas. Esos son sospechas. Cuando usted ve a una persona hablando de política hoy y mañana y pasado y discutiendo y enfrentando distintos temas, usted puede determinar si esa persona sigue un libreto o si esa persona está siendo auténtico, original, está interactuando. Dentro de todos los influencers, por decirlo de alguna manera, para no decirle líderes porque queda mal, ¿no? El titulito, queda mal. Dentro de los influencers, uno puede determinar muy fácil, es muy fácil determinar
quién está siguiendo un libreto y quién no, quién se está infiltrando. No tiene que ser infiltrado de la seguridad, puede ser infiltrado. Un caudillo mandó a alguien a infiltrarse en el grupo del otro caudillo, de los caudillitos estos. Y esas tonterías están ocurriendo. Increíblemente están ocurriendo. Y son transparentes, eso es visible, señores. Lo que pasa es que se pasan porque nadie repara en eso. Estamos detrás de la noticia, estamos detrás de los 3 pescados, estamos detrás del avestruz. Estamos en donde el gobierno cubano quiere que estemos, hablando basura. Ellos no quieren que estemos diciéndole al pueblo que tienen el derecho de exigir la dimisión del gobierno. Ellos no quieren eso. No, ellos quieren que estemos hablando de que 3 pescados para 8 personas es un descaro, de que 20 pesos la libra de pescado es un robo, de que el pescado está podrido y cosas así. ¿Ya? Porque eso no lo va a tumbar nunca. Eso no les va a quitar a ellos ni un galón de gasolina. Nada. Eso no los afecta. Entonces, no los afecta eso, no los afecta el encuentro del ministro de Relaciones Exteriores con no sé quién por allá. Nada de eso los afecta. Nada. A ellos los afecta que comencemos a hablar de crear un movimiento nacionalista en Cuba. A ellos los afecta que comencemos a decirle al cubano, tienes que dar el primer paso. Tú eres el afectado. Tú eres el que tienes que comer el pescado viejo. Y si tú no haces algo, yo no voy a hacer nada. Así, diáfanamente, hay que hablar en plata. Hay que hablar en plata. Entonces, pero bueno, lo que yo decía, cuando usted ve a alguien que está siguiendo un libreto, es clarísimo. ¿Ya? Eso es claro. Eso yo no voy a explicar los detalles porque tendría que poner ejemplos y no les voy a poner ejemplos. Fidel estaba siguiendo un libreto. Fidel ya a partir del Moncada, en lo adelante, Fidel siguió un libreto. ¿Ya? Un libreto bastante claro, bastante lineal, y era un libreto donde quizás habrían 3, 4 personas escogidas, y bueno, la que saliera adelante, la que se salvara, pues esa. Yo pienso que el papel de Batista valía Batista valía como golpista. Batista valía como golpista porque era una persona que ya había ensayado una revolución en el año 33, había dirigido el ejército, había dominado al gobierno entre el 34 y el 40, lo había gobernado desde tras bambalinas. Hay algo que quiero resaltar, caballero, Batista no es el artífice de la Constitución del 40. Eso es un error gravísimo. Ahora me he dado cuenta, y discúlpeme, yo mismo moví esa idea en algún momento. El presidente que tuteló y bajo el cual se organizó la constituyente y se organizó todo esto, fue el magistrado Laredo Bru. Laredo Bru fue la persona que logró que se organizara la constituyente, fue el que logró conciliar todas estas cosas. Realmente fue Laredo Bru. Fue una piedra en el zapato de Batista. Batista muchas veces chocó con este señor y tuvo que tragar en seco y aceptar algunas cosas. Él le permitió muchas cosas a Batista, siempre que no fueran cuestiones de principio y cosas así. Pero realmente fue la única persona que en ese periodo le puso un hasta aquí a Batista en muchas cosas. Y yo considero, teniendo en cuenta de que era el presidente y de que era jurista de la Corte Suprema, yo considero, o había sido, que realmente es la persona a la que le debemos mucho de la Constitución del 40. Bueno, dicho esto, yo pienso que Batista, esta idea de que la Constitución del 40, de que la tiranía de Batista más la de Fidel es parte de un mismo fenómeno, de un mismo plan, yo la tengo creo mucho en ella. ¿Qué pasa? En el año 52 Fidel no era la persona que podía hacer lo que hizo Batista, porque no tenía el carisma, porque no tenía la experiencia militar,
porque no tenía el poder ni los seguidores, no lo conocía nadie, absolutamente nadie. Fidel era la persona idónea para penetrar el movimiento izquierdista latinoamericano. Fidel era la persona idónea para penetrar el movimiento comunista en el mundo. Era la persona idónea para penetrar el campo socialista. Y era la persona idónea para hacer que Cuba funcionara mal. Pero Fidel, en el año 52, 53, cuando ya apremiaba dar ese golpe de Estado, porque comenzaba el cuarto periodo presidencial, cuando ya la Constitución del 40 tenía que trabajar completamente con todas sus leyes elaboradas. Hay mucha gente que no sabe esto. Hasta el año 52, que Batista da el golpe de Estado, las leyes, los códigos de leyes complementarios no estaban terminados, no habían sido aplicados. Y el golpe de Estado lo da Batista precisamente antes del cuarto mandato presidencial de la Constitución, que era cuando tenían que comenzar a trabajar todos estos códigos legales. Con eso se impedían muchas cosas, desde entrega de tierra a quienes la trabajaban, mejoras del sistema educacional, problemas con las inversiones extranjeras, con las propiedades de extranjeros en Cuba, toda una serie de cosas que se iban a comenzar a regular a favor del nacionalismo cubano, de una política nacionalista, que la Constitución del 40 es eminentemente nacionalista. Batista servía para descarrilar el tren, ¿ya? Pero no servía para desmantelarlo, no servía después. Imagínense que ustedes tienen que sacar un tren de la línea, tirarlo en el costado y después irle arriba con antorchas y hola Artiro, buenas Artiro. Ir arriba con antorchas, hacerlo pedazos y después coger todo eso y botarlo en la basura. Bueno, Batista servía, era lo suficientemente inteligente para descarrilar el tren, pero no era inteligente para procesar el metal y hacer los picadillos. Entonces, por esto hicieron falta dos dictadores para un mismo plan. Hicieron falta esos dos dictadores. Primero Batista, el tipo capaz, que ya conocía el poder, ya conocía los mecanismos del poder. Me gusta más Artiro. Y a Arturo también le gusta más Artiro, porque Artiro no rima con... Y Arturo rima con eso. Así que ya yo le pido gracias por ahí. El punto es que Batista no servía para lo que sirvió Fidel. Y Fidel no servía para lo que sirvió Batista. Por esto, estos dos personajes había que combinarlos en una secuencia. Ya. Yo le quería haber hablado con Aldo, porque no he compartido con Aldo esta idea de que en realidad, fíjense, en el mundo entero se habla de la Revolución Cubana como una revolución clásica. Y no es tal revolución, no es clásica, porque es que ni siquiera es una revolución. En Cuba no hubo una revolución, y esa es la gran estafa, ese es el gran engaño del siglo XX. No nos engañamos a nosotros. El gobierno oculto, las fuerzas globalistas, engañaron. Marucci dice Humberto, déjame leer la pregunta de Humberto. Marucci, ¿el PNC recibe grant? Signo de interrogación. Entonces, yo de pronto me viene a la mente, y porque bueno, Fidel lo miro como una agente CIA, como una persona al servicio de Estados Unidos por muchísimos años, al servicio de los poderes del CFR, de los poderes del gobierno mundial, del globalismo. Y digo, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que este falso Mesías, ¿no? Este falso personaje haya hecho una revolución auténtica? Y empiezo entonces a justificar las razones por las que el pueblo apoya una revolución y desarrolla el tema en varias directas. Y de pronto me doy cuenta, pero es que ¿qué revolución? ¿Cuál? ¿Dónde está? No hubo tal revolución. Y tanto es así que ellos tienen que escribir la palabra revolución con mayúscula para que sea una cosa, para que sea un sujeto.
para que no sea algo como lo que es una revolución, que es casi un verbo, ¿no? O sea, una revolución no es algo estático, es algo dinámico. Y un gobierno, un país que se estanca, que entra en el inmovilismo económico, no puede llamarse revolución, porque usted es inmovilista, usted está estancado. Por lo tanto, usted no es revolución. Pero vayamos ya al momento tal del 59, y yo sé que me estoy repitiendo para los que me siguen, pero se pasa de una forma de gobierno de dictadura a otra forma de gobierno de dictadura. O sea, desde el punto de vista de la forma de gobierno, hay una continuidad en la forma de gobierno. Se pasa de una dictadura a otra dictadura. De una dictadura de derecha, supuestamente, a una dictadura de izquierda. Pero en realidad no hay un cambio en la forma de gobierno, no hay un cambio en la superestructura, en la forma, la parte de afuera, no hay un cambio. Y lo otro es que el artículo 149 de la Constitución se procedió a aplicarlo, porque se ausentaron de Cuba todos los gobiernos, ¿no? El Batista, el presidente electo, el vicepresidente, el primer ministro, toda esa gente corrieron los aviones y se fueron. Y quedaba entonces solamente elegir al ¿cómo se dice? Al jurista, ¿no? Al mayor más antiguo de la Corte Suprema, como se le dice, que fue Carlos Piedra, al que eligieron. Era el, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra de la mente, caballero. La cerveza no liga con el recuerdo. Se elige a Carlos Piedra como, por el artículo 149 de la Constitución, se elige a Carlos Piedra, pero no se puede llegar a nombrar, no se presenta a nadie a nombrarlo presidente por las amenazas de Fidel Castro de que si nombraban a Piedra, el magistrado, gracias Eduardo, no se presentó ninguna a nombrar a Carlos Piedra presidente, y esperó desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde porque llegara alguien de otro magistrado a declararlo presidente, y nadie se presentó, y resulta que no se presentaron porque Fidel amenazó con que si se nombraba a Piedra presidente, pues él no iba a deponer las armas, iba a seguir la lucha. Desde este punto de vista, teniendo en cuenta que el nombramiento de Piedra era constitucional, no era partidista, era puramente técnico, era presidente provisional, y que por la ley no podía pasar más allá del mes de agosto, que era cuando estaban planificadas las elecciones. Normalmente en Cuba ocurrían entre julio y agosto. Por lo tanto, según la Constitución, este señor Piedra tenía la responsabilidad de ser un gobierno provisional que convocara elecciones para la fecha que tocara, pero hay un punto. Carlos Piedra ni siquiera iba a llegar a las próximas elecciones, porque el presidente que había sido depuesto en el año 52 estaba involucrado en la lucha armada contra el gobierno golpista, y por lo tanto era válido que Carlos Piedra tomara la presidencia y entregara a él, el magistrado Carlos Piedra, entregara la presidencia el 10 de marzo para atrás a Pío Socarrás. O sea, esto pudiese haber sido un ejemplo para la humanidad. Si Carlos Piedra es nombrado presidente provisional de la nación y él está en su puesto hasta el día 9 de marzo, y el día 9 o 10 de marzo él llama a Pío Socarrás y le vuelve a entregar su presidencia para que termine su mandato, eso habría sido una lección de oro en la historia de la humanidad, y pudimos haberla dado los cubanos. Pero teníamos a un jesuita armado hasta los dientes,
apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y acompañado de algún que otro descendiente de fascistas alemanes. Entonces, caímos donde caímos y estamos tratando de entender por qué nos pasó. Ese gobierno que surge en Cuba, que se autoproclama socialista y que comienza muy temprano a sacarle en cara al pueblo las vacunas, los caramelitos, las meriendas en la escuela, cosas que hacía con dinero ajeno, porque si alguna vez tuvimos buena educación, buena medicina para la época, ¿no? Y tuvimos una serie de cosas y tuvimos juguetes una vez al año, fue basado en un endeudamiento progresivo. El primer gran monto de dinero que le perdonó la Unión Soviética a Fidel Castro se lo perdonó en el año 64. Le perdonó 3 veces. Le ha perdonado la deuda a Cuba 3 veces. Y la última vez fueron 40.000 millones de dólares. Hace poquito lo perdonó Vladimir Putin. O sea, toda la prosperidad que ustedes recuerdan, que no lo fue tal, porque yo mismo fui de los que me fui de Cuba en el 84, ¿ya? Y me fui para otro país socialista. Y cuando regresé, nunca más me reconcilié con Cuba, ni con el gobierno cubano, ni con lo que se estaba haciendo. A pesar de que allá no estaba bien, pero aquí estaba mucho peor. Y aquí se estaban haciendo las cosas mucho peor. Y me parecía que era una gran traición. Y bueno, esa fue la... Pero lo poco que se hizo en cierta época en Cuba nos endeudó sobremanera. Por lo tanto, lo hicimos con dinero ajeno. Lo hicimos con dinero ajeno. El pueblo de Cuba aprendió lo bueno que es tener una educación gratuita. Aprendimos lo bueno que es tener atención médica gratuita. Lo que no aprendimos fue a cómo crear una base económica que pueda mantener esa educación y esa medicina. Y ahí es donde estamos llegando ahora. Ahora, cuando queremos cambiar el orden de las cosas y queremos cambiar el sistema, los primeros que lleguen y que enfrenten la situación se van a encontrar a una población envejecida, a una juventud que ni siquiera está adoctrinada, porque si dijéramos es una juventud adoctrinada, pues cuando usted está adoctrinado con 18 años o con 15 años, usted no está adoctrinado a nada. A usted se le sienta en un teatro, se conversa, se discute y usted cambia de forma de pensar. Es difícil cambiar de forma de pensar a los 40 o los 50 años, pero es muy fácil cambiar de forma de pensar a los 14, a los 20 años. No me preocupa que la juventud esté adoctrinada. No debemos preocuparnos por eso. Peor que esté adoctrinada, la juventud tiene un desinterés total en la política. Están movidos por no sé ni qué intereses, ¿ya? Y esto es grave porque es preferible que esté adoctrinado y que usted lo convenza de lo contrario, a que sencillamente, como dicen ahora, en esa casa no hay nadie, o ahí no vive nadie, ¿no? Cuando se señalan la cabeza y dicen, es que ahí no vive nadie, y efectivamente, ahí no vive nadie, ahí no hay nada, y hay que amarrarse a crear esa conciencia social. Hay que crear las bases materiales para poder mantener esos logros, los famosos logros del socialismo. Tenemos que, cuando haya un cambio de poder en Cuba, hay cosas importantes. Esa juventud sin adoctrinamiento de ningún tipo y con poco interés en cualquier doctrina, no les interesa ninguna doctrina. Pero lo peor no es eso, es que es muy poca, que no son muchos. La mayor parte de la población es adulta. Y entonces, cuando haya un cambio en los próximos años de gobierno en Cuba, nos vamos a encontrar con un país de abuelos retirados, personas con dolores de hueso, con personas enfermas, personas que ya comienzan a ser
en su gran mayoría, en su aplastante mayoría, comienzan a hacer casos sociales. Y el gobierno que venga no se puede desentender de ellos. No se puede desentender de la educación, porque usted todavía no ha llegado al poder, todavía no hemos cambiado el sistema, y ya ellos esgrimen las banderas de los logros. Ellos no te explican a ti que no son logros de ellos. Ellos no te explican a ti que esos logros son sudor y sangre del pueblo soviético. Sudor que hoy heredaron los rusos. Checo, polaco, a los alemanes. Todas esas personas que propiciaron que esta Cuba caribeña, que este hermoso país caribeño, tuviera un Copelia con muchos sabores, tuviera el Parque Lenin con los caramelitos, las africanitas, todas aquellas cosas que podíamos mantener, aunque eran muy cubanas. Sin embargo, podríamos mantenerlas gracias a esa inyección enorme de capital que dilapidamos, que después debimos y que simplemente lo usamos para obtener estos famosos logros nuestros, pagados con dinero ajeno. Pero lucen como nuestros, pagados con nuestro dinero. Entonces, cuando mañana hay un cambio de poder en Cuba, o hay un movimiento opositor, y hay un cambio de gobierno, este gobierno se va a enfrentar con el hecho de una lucha política donde se le van a pedir ciertos estándares para los que no hay una infraestructura económica que pueda mantener todo eso. Entonces, hay que pensarlo muy bien y los que quieren asumir eso, tienen que pensarlo bien porque la tarea es seria. Van a asumir una economía o van a tener que crear una infraestructura para mantener esos logros, pero cuando usted no mantenga esos logros, entonces se le van a crear movimientos opositores reactivos de estos comunistas, ¿no? Comunistoides, se le van a crear estos movimientos, la primera ola, el primer retorno, ¿ya? Porque es así, usted llega y provoca todos los cambios. ¿Y después en qué se mete? ¿Se mete en qué? En la Rusia de los 90, la debacle. Se mete en la debacle, ¿por qué? Porque agarras el poder con estas consignas, mantener los logros, y no los puede mantener. No los puede mantener porque no hay un basamento legal, no hay una infraestructura económica. ¿Qué legal digo? No hay una infraestructura económica. Y realmente tenemos que ser magos para lograr mantener los famosos logros financiados por Europa, para no nombrar ningún país en específico, todos estos logros que nos financió Europa. Pues el gobierno opositor, el gobierno que asuma después de los Castro, tiene que tener en cuenta que si no los mantiene, los que acaban de perder el poder van a usar esto, la caída de esos derechos, la caída de esas garantías, las van a usar en tu contra como armamento político para el retorno a lo que acabamos de abandonar. Y eso es muy serio. Eso es muy serio porque eso nos puede sumir en una guerra civil, eso nos puede sumir en una política económica devastadora, de devastación. Y son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por eso yo decía que no me interesa una oposición rosa, como dice Mondeja. No me interesa una oposición que no sea inteligente. Fue lo que yo le dije el primer día cuando hablé con Aldo Prado, que fue una de las primeras veces que yo salí a conversar con alguien. Yo le dije, Aldo, a mí me interesa un movimiento opositor, pero un movimiento de oposición inteligente. Si no es inteligente, no me interesa. Así de simple, no me interesa. Bueno, no sé si... Yo creo que por hoy no quiero comenzarme a repetir. Si alguien quiere decir algo, hay algunas clavecitas que dejé tiradas, algunos temitas que dejé tirados en forma de clave, que más adelante los iremos tocando respecto a la Revolución Cubana y las influencias sobre ella. La famosa revolución, que no lo fue, no hubo una revolución. Ya, Sergio, déjame ver si te puedo traer así. Sergio, no tengo cámara, déjame activar la cámara, Sergio, para que me solicites cámara. Ya la activé. Ok.
Entonces, Grete, ni he podido leerte, porque tú sabes qué pasa, que llevas una dinámica muy rápida y como que no viene a tono con lo que yo estoy diciendo. Y tengo que decidirme. Sí, claro, no sé, o sabes qué, disculpa, sí viene a tono con lo que yo estoy diciendo. My bad. Culpa mía, Grete, si estás... No, es que, mira, en estos días, no sé si es verdad, en estos días yo voy a decir que habían subido la edad del retiro a Cuba a 75 años para los hombres. Ven acá, si la vida promedio de un hombre en Cuba es 74. La vida promedio de un hombre en Cuba es 74. ¿Cómo tú vas Sergio, no tengo cámara contigo? Tienes que pedir cámara, porque creo que la vida promedio de los hombres en Cuba es 70 y algo, 74. Y te ponen el retiro a 75. ¿Qué quiere decir? Vas a ser un esclavo toda la vida. Vas a tener que echarte resolviendo hasta los 75 años. Ahora en Cuba van a empezar a verse estas cosas, van a empezar a verse casos sociales, muchos casos sociales. Sergio, tienes que solicitarme cámara. Tienes que solicitarme cámara. No tengo la opción contigo de apretar el... Déjame mirar ahora. Tampoco, no me aparece la opción de llamarte. Quizás si entras por otra parte, si entras desde otro lado, no sé. No, miren, el problema... mira, ahí tú tienes un cuadrito verde. Al lado de donde tú escribes, lo primero que hay ahora es un cuadrito verde como de una figurita verde. La tocas. Que no es ni un corazoncito, ni una manito, no es la primera que está ahí. La tocas y me puedes solicitar cámara. Miren, el problema, cuando usted pone una fuerza política, y se lanza en un país donde la economía esté bien y las cosas estén bien, usted enfrenta algunos retos, pero no son grandes retos, ¿ya? El problema en un país como Cuba es que usted sí enfrenta grandes retos y la oposición que se le va a crear, no hay respuesta del invitado, dice. La oposición que se le va a crear es precisamente las personas que usted acaba de quitar del poder. Y estas personas, no me sale nada. Tiene que salir y volver a entrar. A ver qué pasa. Déjame eliminar la solicitud y vuélvela a hacer. Las personas que usted quita del poder inmediatamente van a formar una especie de oposición, aunque usted los prohíba, ellos lo van a formar. Y van a estar velando sus primeras ineficiencias, sus primeros errores, ¿ya? ¿Y dónde van a estar los errores? Van a estar precisamente en estas esferas sociales, que son con las que se hace política, eminentemente, ¿ya? Y lo van a atacar. Entonces, usted los quitó hoy, porque son unos incapaces, unos ineficientes, llevan 60 años ahí. Pero mañana, cuando usted entre al gobierno, usted va a enfrentar los mismos problemas. Porque no es lo mismo oponerse al gobierno, criticarlo, luchar contra él, que cuando usted mismo tiene que asumir los retos de conducir el país, ya ocupa el puesto. ¿Ya? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la UNPACO sean 500 personas y que el gobierno de Cuba, entre ministros y todo el mundo, lleve 400 personas. Mañana usted quita todo el gobierno de Cuba, completo, y le pone el poder en las manos a 400 miembros de la UNPACO y el país se hunde. Se hunde. Completo. Acaban con él. Son mejores los Castro. Y estoy citando específicamente a la UNPACO. Igual va a pasar si se lo dan a Eliezer Ávila. Se hunde. ¿Por qué? Porque estos problemas son serios. Y las políticas de gobierno no es lo mismo llevar a cabo
ejecutar una política de gobierno a una política mal ejecutada o a una mala política. No es lo mismo ponerse una mala política que ya venir con tu política y hacerla funcionar. Entonces esta gente, que son unos hijos putas que están en el poder, llevan muchos años haciendo eso y tienen experiencia de cómo hacerlo. Entonces, probablemente un Paco se las arregle o Eliezer se las arregle al cabo de un año, pero en ese año, ¿qué tú vas a hacer? ¿Dónde está tu experiencia? En ese año esos comunistas te van a comer por una pata otra vez. Por eso es que la oposición tiene que ser inteligente. Si no es una oposición inteligente, lo que va a hacer es empeorarlo todo. Es preferible no darles poder en ningún lado. Que sigan ahí los Castro, hasta que lo logremos quitar de forma inteligente, definitiva, que no haya retroceso. Pero si mañana los Castro le ponen el poder en las manos a cualquiera de estos, dice que, no sé, Sergio, no me estás dando, tienes que volverla a solicitar, a cualquiera de estos van a perderlo. No les doy un mes no les doy en el poder. No van a saber ni cómo organizar el transporte. No van a saber ni cómo recoger los aguacates en tiempo de aguacate. No van a saber nada. Van a estar perdidos. Lo mejor que puede hacer Raúl Castro hoy para desprestigiar a cualquiera de ellos es decirle, ven acá, coge, toma. 3 días no dura. 3 días no dura. Entonces, no tenemos una oposición capaz de asumir el poder. Si tú no tienes una oposición capaz de asumir el poder, mejor no te opongas. Mejor no te opongas, organízate, prepárate, intrúyete. Entiende qué cosa es lo que tú quieres y qué cosa es lo que tú vas a hacer. Y si no, no lo hagas. Porque vas a empeorar las cosas. Vas a terminar como Yeltsin, bailando borracho delante de Bill Clinton. ¿Ya? Eso no estuvo bien. La Unión Soviética se desmoronó, empezó Rusia, y del 91 al 99 perdieron factualmente, físicamente, 12 millones de personas. Solamente Rusia. 12 millones de personas entre el 91 y el 99. ¿Por qué? Porque asumieron un poder para el que no estaban preparados. ¿Ya? Para que no estaban preparados. No tenemos una oposición preparada para asumir el poder. Mañana mismo, si los Castro le entregan el poder a cualquiera de los grupos opositores que tenemos hoy nosotros aquí, y no excluyo ni siquiera al Partido Nacionalista, lo excluyo de ahí, se va el país por un tubo. Se va por un tubo. Bueno, no debo incluir a nadie de los que no estén en Cuba. A cualquiera de los movimientos opositores que hay en Cuba. Le dan el poder mañana mismo. Y en menos de una semana nadie va a querer saber de ellos jamás. Jamás. Y ahí mismo los Castro se ganan 60 años más en el poder. 60 años más en el poder. Porque ese es el precio de una oposición tonta, estúpida y sin fundamento. El precio de una oposición mala es muchísimos más años para la dictadura. Muchísimos más. Sergio, he tratado de traerte. No, mándame otra vez la solicitud. Vuélvelo a hacer y mándame la solicitud. Porque la vi ahí, la fui a buscar ahora y no la encontré. Yo no sé, tal vez mañana me busco 40 gente atacándome de todos los lados, pero es lo que yo pienso. A ver, yo analizo las cosas como si fuera un campo de batalla, ¿ya? Para mí es un campo de batalla. Para mí todo este problema de la lucha contra el régimen cubano es una lucha. Esto es una lucha, señores. Aunque estemos hablando, es lucha política. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no se trata de... No hay respuesta del invitado. Déjame volvértelo a hacer. Otra vez, no hay respuesta, Sergio. No sé qué pasa. Yo pienso que hoy no. Sí, pero me sale que no hay respuesta tuya. No hay respuesta tuya. Pues no sé, si alguien
quiero opinar aunque sea de alguna manera. No sé por qué, Sergio, compadre, no. Déjame quitar esto, a ver si te puedo cliquear arriba del. ¿Ves? No me aparece tampoco la cámara por aquí. Tú. Vuélveme a mandar, Sergio. Ahorita casi entras, pero no entraste. Pues eso es lo que yo digo cuando hay que crear una nueva oposición. ¿Por qué? Porque si la oposición que hay hoy en Cuba le dan el poder mañana, el país va a ir a peor. A peor. Va a ir a peor. Aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque no están preparados. Puede ser. Tiene que estar por uno solo aparato. Déjame yo hacer lo mismo con la mía. Lo voy a hacer. Que sea yo tengo la PC encendida. Espérate, que pudiera ser yo, Sergio. Pudiera ser yo. Déjame ponerla en pausa. Sí, ahí está claro la forma de gobierno, claro que sí, estudiarse la C40. Déjame ver si quiere. No deja, dice que te está agregando. Pues sí funciona. Te dije que me, contigo, pero con Sergio no. te dije que me llamara No, a ver también si está acá. funciona, y sí funciona. Bueno, a ver, ¿qué crees del criterio que acabo de mover de que si le damos el gobierno a la oposición que hay hoy en Cuba, No, perdemos? eso yo lo he dicho 1000 veces. De paso, hoy mismo, los Castro dicen, nos vamos de vacaciones toda la familia y todos los generales estos, nos vamos a pasar unas vacaciones por Europa, después nos vamos para China, Australia, y vamos a pasar ahí por Washington a ver todos los monumentos, eso, y dentro de un mes regresamos. ¿Quién quiere el gobierno aquí? Y que levante la mano y que está bien, ven. Tú, ¿qué tú eres? ¿De Lompaco? ¿De qué tú eres? Cógelo aquí. Y yo creo que no le dan por la mitad de la gira. El pueblo está dando gritos frente a los hospitales, haciendo huelga de transporte para que pongan transporte. Realmente, no ha habido oposición. Realmente eso no es oposición. Esto. Exacto. La mejor forma, la forma más sencilla de empezar a entender qué es un gobierno es coger la Constitución de 1940. Ahí está todo desglosadito. Y estudiarse. Está todo Y estudiarse, desglosadito. es que viene estructurado. Viene estructurado. La mejor manera de aprender la historia de Cuba. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se organiza el gobierno? Todo está ahí. A todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, cuando tú coges la Constitución, la pones a un lado y coges un partido de eso y pones el programa al otro, no tiene nada que ver una cosa con otra. No sé. Entonces, ¿cómo tú vas a gobernar un país? Bueno, no sé que lo gobiernen por la fuerza. Por la fuerza. Pero realmente, si lo quieren hacer democráticamente, yo te doy toda la razón. No están preparados para eso. No están preparados. Oye, te voy a sacar para ver si puede entrar Sergio. Sergio, pide la cámara. Ni para un mes de vacaciones de los Castro están preparados. Si los Castro ahora toman vacaciones y le dicen, vengan todos los opositores que le vamos a dejar el país, no acaban el mes de vacaciones. Ahora, ¿tú quieres ver cómo sí puede ser que convoquen sin el Partido Comunista a elegir otra Asamblea Nacional y que convoquen a elegir otro presidente? Fíjate, sin hacer nada más, ya, ellos se pueden ir de vacaciones y esa nueva gente que se eligen en ese mismo sistema sin el Partido Comunista pueden mantener el país un mes. Mejor, o bueno, vamos a decirlo de otra manera, lo pueden mantener mejor que la UPACO, vaya. No, pero que tú viste hoy a ese señor, dice que es del gobierno constitucional. Primeramente nos llamó una pila de personas que tiene una pila de cubanos bloqueados. Ya tú te imaginas, una persona y... Yo no creo que él tenga a nadie bloqueado. Él fue a una página donde habemos una pila de personas bloqueado, bloqueadas. Pero si tú eres del gobierno constitucional, del gobierno cubano, tú tienes que tomar las precauciones para que eso no ocurra. Él no lo sabía. Yo pienso que él no lo sabía. Pero bueno, vamos a suponer que él está tiene razón. Ahora, él es ciudadano americano.
como los cubanos no se van a someter a un gobierno de un ciudadano de otro país. Ningún país del mundo acepta eso. Claro. ¿Por qué los cubanos tienen que aceptar algo así? Déjame ver si puedo traer a Sergio. ¿Oíste? Sí, no, era nada más para probarte eso, porque de todas formas pensé que era que tenía problemas ahí, está bien. No, yo creo que era mi computadora que la tenía abierta al lado. Yeah, I Oh, just dale. got a moment in time and then I got every single weapon. Sergio, te está agregando. Ahora parece que sí vas a venir. Eduardo. Ahora, Noche. ahora. Oye, un placer. Además, apagué la computadora porque tenía Facebook en la computadora. No tiene micrófono o algo. Me oigo. El micrófono, si no está aquí, está en el... A ver, aquí déjame poner Audífono. Sí, audífono. Yo creo que ya. Ahora sí. Ahora sí, Sergio. Ahora sí. ¿Tú me oyes bien? Oye, buenas noches, un placer. Compadre, buenas noches. El otro día vi un camión azul por ahí, por Del Mary, y estuve mirando, pero que va, muy difícil porque el camión era muy alto. No, es que yo no entro a Tampa. Yo vivo aquí en la 4, en el cruce de la 4 con el 75. Sí. Y yo me voy por la 4, me voy por el 75, pero yo no trabajo para adentro de Tampa. Ah, bueno. Oye, mira, estábamos hablando ahí. Vamos por partes. Mira, lo que tú hayas planteado, de plantearle cosas al gobierno, a la policía, ¿no? Que la que te vas a reprimir, cosas que lo saca de paso. Mira, se demostró con la manifestación del agua. La Constitución de 2019 dice que es responsabilidad del gobierno que está en funciones, ¿no? Garantizarle el agua a toda la población. Ya hay una violación ahí de la Constitución. Pero además ellos estaban protestando por un derecho que tienen, que es el agua. Llevaban no sé qué cantidad de días sin agua allí. Y entonces desarmaron a la policía. No tenían una respuesta para darle a eso. Pero además estaban temerosos. Porque por ahí fue que comenzó el agosto caliente, aquella manifestación de agosto, ¿te acuerdas? En Centro Habana. Sí. Y ellos están temerosos porque es una protesta lógica, un problema social y indiscutiblemente ellos saben que no la pueden reprimir porque hay culpabilidad del gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, están todos los gobiernos ahí. Y además ahí no había un dirigente del gobierno ni del partido para darle respuesta a esa gente porque no tienen la respuesta. Lo sacaron del paso, lo mismo que tú planteas. ¿Entiendes? Se demostró, porque yo no creo que te hayan escuchado a ti para salir con ese tipo de manifestación, pero se demostró que la teoría es válida. ¿Entiendes? O sea, que si tú sales para la calle y lo que dice democracia, lo que estás haciendo es ganando, haciendo una fábrica de presos. Pero con esta lo sacaron de paso. No tenían qué respuesta darle. Bueno, fíjate, si hubiese existido manifestación, represión, mejor dicho, hubiera salido también por los medios y no salió la represión. Algo hicieron ellos allí para tratar de aguantar eso y darle una salida inteligente. Pero además ellos tienen miedo, saben que la situación en el país no está fácil. Ellos no han llevado todavía a los órganos represivos, ¿no? A dar, a ver, ¿cómo decirte? Una cosa es lo que ellos usan como órganos represivos y otra cosa es ya las Fuerzas Armadas o mandar a la policía a reprimir a un grupo sin un criterio determinado.
A ver, cuando la policía anda por la calle y te ve con una jabita y te registra, ¿el criterio cuál es? Eres una sola persona que vienes caminando, te voy a revisar la java, ¿ya? Pero a la policía nunca la han mandado a decirle a todas esas personas, dale golpe, ¿entiendes? Si eso, saca el arma y dispara. Porque cuando den esa orden, y un día la van a tener que dar, Claro. cuando den esa orden es cuando ellos van a saber si la policía está con ellos o está con el pueblo. Y es difícil que la policía no esté con el pueblo. Fíjate que se usa mucho en Cuba cambiar los policías de municipio. ¿Por qué? Porque tienen hermano, mujer, sus hijos son compañeritos de otros muchachitos que van a su casa, que se conocen con los padres. O sea, no es como yo lo he dicho muchas veces, no es como en Estados Unidos, policías, hijos de policía, nietos de policía, bisnietos de policía. Existe Saludos, esto a Ricardo. veces en la familia. Existe en la familia, estas cosas existen a veces por tradición. En Cuba eso no se sigue por tradición. En una misma casa puede haber alguien que sea policía y otro que sea estudiante universitario, progresista o en contra del gobierno, como quiera llamarlo. Entonces, es una sociedad que está muy mezclada, ¿no? Muy mezclada. Este asunto de hacernos a todos iguales llevó a que en una misma familia haya un intelectual y un tornero, haya una maestra y un policía. Entonces, estas cosas, hasta cierto punto, este sistema tiene ahora al gobierno ante la disyuntiva de que no sabe qué va a pasar cuando mande a dar palo a la calle sin otro criterio de que al que esté delante de ti, métele palo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando lleguen ahí, a ese punto, ellos tienen miedo de llegar ahí. Van a Ellos llegar. tienen miedo de llegar ahí. Van a llegar porque la situación Sí, cada vez se va a poner peor. ellos tienen miedo de llegar ahí porque eso fue lo que le pasó a Ceausescu. Cuando menos se lo esperaba, él esperaba aplauso y le vino de pronto un abucheo. Y entonces ellos tienen miedo de enfrentar, a tener que llegar. ¿Qué pasa? Hasta hoy, hasta el 2006 por ahí, a Cuba la dominaba el mismo carisma de Fidel y quién sabe cuántas cosas detrás del poder de Fidel, ¿no? Pero era una persona que toda su inteligencia la desarrolló para mantenerse en el poder. Mira, yo te envié el otro día un escrito, creo que hasta hizo un libro de eso, de un, no sé si era argentino o español que estaba en Argentina, que hablaba toda la teoría tuya de Fidel Castro, el CFR, todas esas cosas. Y él lo publicó hace rato. ¿A ti no te llama la atención que esto no le dieron propaganda? Que lo frenaron ahí. A mí lo que me llama la atención, tanta gente que está en la oposición y tanta gente que está hablando mal del gobierno de Cuba, y que hay algo tan simple, Sergio, como es que el elemento Fidel Castro y la historia, es importante destruirlo. Si no lo destruimos, ese pueblo va a seguir creyendo en eso y nos va a ser imposible lograr que nos siga, que apoye o lograr un viraje. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el mito está ahí. Es mentira, pero está ahí. No, está ahí. Entonces, fíjate, cuando yo te mando a ti las cosas, se las mando a Juan, nadie salta, porque no les interesa, parece que el tema, o no lo han leído. El otro día Juan me mandó a decir de que es que él no ha tenido tiempo de leer todo lo que yo le envié, porque yo estaba buscando algo que se hiciera público, esa teoría, e incluso me tomé el atrevimiento, o sea, no me lo tomé porque no lo llegué a hacer, de que se pusieran en contacto contigo. Bueno, ¿qué tú quieres? Hacerme una entrevista y que yo lo explique personalmente. Yo lo explico, si ya lo he explicado por Facebook y eso está copiado, grabado y editado en Cuba. O sea, que no es nada extraño, ¿no? Pero bueno, yo veo que se pierden en el momento de buscar la forma de luchar. La mejor forma de luchar es desestabilizar, desacreditar, etcétera, toda una serie de historias, que ya te digo, ese hombre, ese argentino allí, o no sé si era un español en Argentina o un español, lo explicó muy bien todo, lo mismo más o menos, y nadie hace nada.
Es Mire, pena no ahí. solamente eso, yo me he dado cuenta que cuando uno toca ciertos puntos neurálgicos, ¿no? Ciertas cosas importantes. Porque mira, esta idea de mover al pueblo a exigir la renuncia es clave, es importantísima, es muy buena. O sea, eh, nadie se hace eco de eso. Es como si, Porque a como lo si mejor no les eso está engorda. llegando. También eso a lo mejor no les Eh, está llegando. El otro día yo te mandé a decir, no. A ver, yo me refiero a personas aquí en Estados Unidos dentro del movimiento, dentro de los que estamos en las redes. Es como si creerán que es una locura o que eso engorda, o no sé, no, yo creo que no no sé. engorda. Yo creo que no engorda. El problema es que cuando tú le aplicas un poco, fíjate que en la directa, ahora mismo están conectados 8 personas. El otro día yo te dije, las directas buenas son las que se ven por pocas personas porque son los únicos que piensan. Los otros no piensan, los otros que están en la bobería, ¿entiendes? Y entonces los que están Bueno, aquí a ver, metidos, no es que uno menosprecie a otras personas, ¿no? Pero cuando una directa tiene la profundidad que tiene que tener, yo te digo a ti que eso cala y por lo menos 8 te están viendo ahora en la directa y a lo mejor a Otaola lo ven 1000 al mismo tiempo. ¿Y qué dice Otaola? Es bobería, es chisme, es cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Sin embargo, ahí lo ven 1000 porque cuando tú analizas, como tú decías, el cerebro está vacío, que son los que se conectan con él. Muchos, otros no, otros piensan bien. bueno, son los bueyes que tenemos, hay que arar con ellos y Sí, hay que claro, arar por toda la tierra. supuesto, por supuesto. Hay que Mira, ararla toda. cuando tú hablabas de la salud pública en Cuba, un ejemplo que te voy a poner. Cuando yo era muchacho, yo estudié en el Centro Asturiano de La Habana. ¿Qué me exigía a mí el Centro Asturiano que tenía que llevarle todos los meses? Tenía que llevarle un recibo de que yo había pagado el hospital, la clínica Covadonga. Ese recibo, yo no me acuerdo si era unos 50 o 3 pesos. Bueno, eran 3 pesos porque era el de mi hermana y el mío. Era unos 50 por cada persona. Con eso, ya yo llevaba ese recibo como que yo lo había pagado a la escuela y yo tenía derecho a salud pública, a medicina, operación y todo, porque me operaron de apendicitis ahí. Y tenía también educación. Entonces, y en la Covadonga había muy buenos médicos, buenísimos médicos en esa Covadonga. Bueno, después con los años, uno que trabajaba en la Covadonga, que fue cirujano en la Covadonga, que estudió en la clínica Los Hermanos Mayo aquí en Estados Unidos, fue profesor mío también inclusive, ¿entiendes? O sea, aquí hay una clínica de alto nivel y sin embargo por unos 50, eso se llamaba clínica mutualista, lo tenía la clínica Canaria, la Covadonga, la Dependiente, el hospital Dependiente también era también, las Canarias eran de ahí las Canarias, el centro asturiano era la de la Covadonga y la Dependiente no me acuerdo de qué provincia de España era. O sea, habían varias clínicas mutualistas. Estaba la clínica de la Caridad del Cobre también, que estaba por ahí cerca del Consejo de Estado que está ahora, que es un policlínico actualmente. Esa también trabajaba y eran clínicas mutualistas. Tú pagabas 1.50 mensual y ya tenías derecho a todo, cirugías, estudios. Mi mamá me llevaba y me decía, mira, quiero que me hagan un chequeo al hijo mío. Y ya, no le importaba el costo del chequeo, me lo hacían. Y se acabó. O sea, la salud pública era buena. Y el Calixto García graduaba muy buenos médicos, muy buenos especialistas. Era el hospital universitario que existía en Cuba. O sea que no éramos tan pobres como lo que hicieron hacer ver. No, para nada, para nada. Estábamos entre los primeros países del mundo en muchísimas cosas. Éramos el tercer país mayor productor de carne en América Latina, después de Uruguay y Argentina. En la tecnología, televisión, estábamos ahí, detrás de Estados Unidos. Teníamos entre el sexto y el octavo lugar en el salario, el octavo salario más alto, creo que el sexto o el octavo, de los obreros industriales, creo que eran $6 diarios. Muchísimas cosas.
éramos muy competentes. Ya le digo, en el 53 había un 27% de analfabetismo. En el 59 ya había un 18%. Ya había un 18%. Y volviendo a los policías que hay actualmente en Cuba, son gente de pueblo. Mira, yo te voy a poner otra anécdota más. A mi casa iba una señora que era de Camagüey. Ella me traía queso blanco y yo le daba ropa de uso, usada, vieja, etcétera. Y ella se las llevaba para allá. Pero ¿qué pasa? El hijo se metió en la policía y trabajaba en La Habana de policía. ¿Qué hacía el hijo? Muchas veces iba hasta Camagüey, cuando iba a salir ella, la recogía. Entonces era cuando ella más queso blanco podía montar, porque el hijo cogía la java de queso blanco, vestido de policía. Y con eso lo llevaban para La Habana y resolvían el problema. ¿Entiendes? Era un policía, pero era un pueblo. Y otro día me pongo a hablar con unos policías jovencitos y digo, venga chico, ¿a ti te gusta ser policía? Y me dice, figúrate, allá donde yo vivía en la Sierra Maestra, fueron a verme y me dieron dos opciones. O me iba para la montaña a recoger café o venía para La Habana de policía. Figúrate, entre una y otra me fui para La Habana de policía. O sea que no es un policía colegiado, profesional, etcétera, etcétera, estudiado. Es pueblo. Y por eso lo mandan a que haga lo que haga y por eso hacen todo lo que hacen. Bueno, Vigoa, me alegro de haberte visto por primera vez. Voy a saludar por ahí el esposo de mi prima, que veo que se conectó cuando yo me conecté, que se llama Ricardo, para aprovechar y saludarlo. Y entonces me alegro de haberte visto por primera vez. ¿No viste? Dale, un placer. Tal vez cuando vaya por allá por Talent Country te paso un mensaje para si estamos por ahí, nos tomamos un café. Sí, está bien, bárbaro. Usted llega aquí a mi casa. Bueno, Bueno, dale. chao. Bueno, señores, ha sido larga la noche y el día más largo todavía. Mañana trabajo temprano. Y Hay unos vídeos. Hasta la próxima.